Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Nunca en tantos años pensé que la cultura iba separada de lo político. Nunca. Siempre tuve muy claro que finalmente todo acto es político, incluso la omisión. Hubo elecciones primarias en la Argentina, las llamadas PASO. Y debo decir que esta mañana, viernes, leí una nota en la revista Eñe que me pareció estupenda. La nota la hizo Viviana Ruiz y el título de la nota es muy claro. Dice así: Milei es un populista de extrema derecha, un loco ideológico. Y esto lo dice el autor de un libro que aún no he leído, de Federico Filsenstein, que por supuesto debe ser un libro apasionante, porque en la nota se advierte lo claro que tiene este investigador, es un historiador, lo claro que tiene las características centrales de un personaje, en mi opinión, tan siniestro, tan dañino para el país, tan dañino para la democracia, como Javier Milei. ¿Por qué digo dañino para la democracia? Porque ni Javier Milei, ni Bolsonaro, ni Trump creen en la democracia. Más bien lo contrario, más bien la utilizan para ir lentamente destruyéndola, como ellos dicen, dinamitándola. Tanto Milei como Bolsonaro como Trump han construido discursos de odio, y es el odio el que los sostiene, y es el odio el que crea, discúlpenme si no es del todo clara la idea, el odio crea cierta fascinación. Lo sabía Hitler, lo sabía Goebbels, crea cierta fascinación. Odiar, planear destruir al otro, a algunos les provoca algo parecido, quizá, a cierto éxtasis. Pero claro, ese goce perverso ha demostrado que termina mal, que termina pero muy mal. Entonces, desde aquí, desde este programa, quiero decir, y que quede muy claro, para mí, Javier Milei es lo peor que le puede pasar a la Argentina. Y por supuesto, hablo siempre después de la dictadura. En 40 años de democracia no se ha podido solucionar el problema del hambre. Y en esto son culpables parte de todos los gobiernos desde 1983 aquí. No se ha podido solucionar el problema del hambre. Por supuesto que la derecha siempre hace las cosas mucho peor que cualquier otra instancia. Por supuesto que sí. Pero en ese vacío nacen los monstruos. Antonio Gramsci decía que cuando crece el desierto, aparecen los monstruos. Esto decía Antonio Gramsci. Por lo tanto, y siguiendo a pensadores como Gramsci, como Hannah Arendt, como Jorge Alemán esta mañana en Página 12, hay un espacio abierto. Ese espacio abierto tenemos que llenarlo nosotros con más política. Más política es mostrar la importancia del CONICET en la Argentina. Más política es mostrar la importancia de la cultura con su ministerio, que nunca hay que tocar el Ministerio de Cultura. Eso es política. Mostrar
que lo que hacemos sirve para muchos, que lo que hacemos construye ciudadanía. Teatro abierto. Se paraban los actores en plena dictadura militar. La dictadura te mataba, te acribillaba a balazos, y actuaban. Señoras, señores que me están escuchando, actuaban. Y actuar significa que está el cuerpo ahí, el cuerpo que puede ser masacrado por esas bandas genocidas, pero actuaban igual. Por lo tanto, cuidar nuestra cultura, cuidar el CONICET, cuidar las ideas feministas, cuidar las minorías, todo eso es construir ciudadanía. Y este programa no le escapa, ni le va a escapar ni un instante, hasta que lo hagamos, por supuesto, a estos temas. La escritura. Tengo un escritor que admiro profundamente, Guillermo Sacomano. Leer sus cuentos reunidos para mí ha sido un acontecimiento en mi propia vida, porque los disfruto mucho. Está aquí con nosotros. Beatriz Duke, que le enseña a leer a quienes no saben leer y escribir aún en la Argentina contemporánea, y que además pertenece orgullosamente al CONICET. Jorge Asef, psicoanalista, muy importante dentro del campo psicoanalítico, que también sabe mucho de la escritura en psicoanálisis, que es toda también una escritura muy particular, muy singular. Todo esto, por supuesto, en otra trama que comienza así, de esta manera, con la música hermosísima de Luz Nobili Frenkel. Tenés que leer los cuentos reunidos de Guillermo Sacomano, maestro. Buenas noches, ¿cómo te va, Osvaldo? ¿Todo bien? Sí, bien, qué sé yo, un poco golpeado, entristecido, sombrío, amargo. Yo nunca fui un optimista con respecto a la realidad nacional, pero no me imaginé que íbamos a llegar a tanto, a una distancia de la dictadura tan enorme. Este fenómeno que estamos viviendo, yo creo que es un efecto directo de la dictadura. Es como que han quedado zonas muy comprometidas con la dictadura, con la economía de la dictadura, con el neoliberalismo, con la tortura, con la represión, la complicidad civil. Hay que hablar de la complicidad civil. Entonces nos encontramos con esta situación. ¿Qué diría Bertolt Brecht? ¿Qué es un fascista? Un pequeño burgués asustado. Y también pienso, porque me interesa leer esta situación desde la literatura, hasta dónde no está presente Roberto Arlt en esto que estamos viviendo, con la frustración y la amargura de los personajes de Roberto Arlt, que Roberto Arlt capta muy bien desde sus Aguafuertes o Los Siete Locos, Los Lanzallamas, de los cuentos del amor brujo, o de sus cuentos como Pequeños Propietarios. Es decir, entonces, toda esa serie de personajes que viven la amargura, la frustración, pensando en salvarse de alguna manera, son aquellos que después se inclinan por estos gestos mesiánicos que los representan. Porque
¿qué ocurre? El lenguaje de este canallita arlteano, para definirlo de alguna manera, es un lenguaje muy claro y concreto, que no es el lenguaje de los políticos. Los políticos, por otro lado, han perdido una gran oportunidad, no han bajado al territorio, no ha habido militancia. Creo que el justicialismo es en gran medida responsable. Pensemos en la CGT de los gordos, pensemos en las decisiones de Cristina, que nos ha puesto unos candidatos y esa conducción que ella tiene. Entonces, no se trata de culpar o responsabilizar al macrismo. Ellos han hecho la que tenían que hacer y no eran imbéciles, respondían a un proyecto que fue inteligente como el proyecto de la dictadura. El primer filo arrancó la barba y el segundo evitó que creciera. Ahora, pienso que el macrismo dejó una cantidad de deuda que es imposible pagar. Es Entonces, insoluble. en ese punto, vivir con esa espada de Damocles, yo creo que Cristina sí lo vio con claridad. O sea, vos, por supuesto, tenés todo el derecho del mundo de pensar lo contrario de lo que yo pienso, obviamente. Pero creo que Cristina vio lo que ocurría, lo vio. No pudo, pero supo parar algunas cosas terribles. Perdóname, pero tuvo una responsabilidad clara en Scioli. Acá faltó una radicalización del discurso peronista. De concretarlo, que en la época de Néstor se llevó bastante adelante, pero después comienza un declive. Yo no sé si adjudicarlo a la 125 y lo que vino después, pero me parece que todo esto se refleja, volviendo a la literatura, en nuestra literatura. Yo creo que esto viene de larga data. La literatura que a mí me formó, que comienza con David Viñas, Abelardo Castillo, las revistas La Rosa Blindada, El Escarabajo de Oro, era una literatura crítica. Y pensemos en una figura crucial que hoy se la extraña mucho, que es la figura de David Viñas. Yo lo extraño. Claro, David, enorme. Yo aprendí a leer con él. Realmente aprendí. Cuando leía Bajo Bandera, que es un libro que yo leí hace muchos años, al volver a leerlo ahora en los Cuentos Reunidos, y acordarme de lo atroz que fue el servicio militar. Todos los cuentos de Bajo Bandera, te cuento a vos que estás mirando televisión, tienen que ver con el servicio militar obligatorio. Obviamente que si sos muy joven decís, bueno, ¿qué será eso? Era un sometimiento brutal, una humillación brutal, algo muy terrible. Bueno, la forma en que Guillermo lee eso es la estructura también de la forma en que la sociedad o parte de la sociedad se comporta con el otro de una manera salvaje, brutal, violenta y por supuesto las grietas que aparecen también allí, ¿no es cierto? Sí, pero también yo creo que no es narcisismo, pero si un mérito tiene ese libro, lo manifestó Soriano en aquel momento cuando salió la crítica, él publicó una crítica, era anticipar lo que se venía en el golpe. Era el ejército que se estaba preparando para el golpe del 76. Yo me acuerdo que yo la hice en Junín de los Andes, 1 año y medio, casi 2, y yo me acuerdo que vinieron Rangers, que vinieron soldados franceses que habían estado en Dien Bien Phu, o sea que hubo un entrenamiento. A la oficialidad se le pasó la batalla de Argelia de Pontecorvo. ¿Por qué se le pasa una película que no tiene que ver? Una película maravillosa. Pero que era leccionadora en términos de cómo llevar adelante la estrategia de la tortura y la represión en Argelia. A mí me pasó una cosa muy curiosa revisando el libro, ¿no? Cuando lo tuve que componer. Había momentos que me sentía a disgusto con lo que había escrito. No con la escritura, sino con la parte tal vez contenidista, porque me encontraba en un territorio muy sombrío. Es decir, mis cuentos, mi literatura no es demasiado optimista, si bien hay algunos cuentos que se puede decir terminan bien o de manera confortable. Pero mi literatura pretende incomodar, sorprender, cuestionar. Y acá es donde vuelvo a David Viñas. La teoría literaria, dice Viñas, es teoría política. Y mis cuentos tienen que ver con eso, porque yo no me puedo desprender de la realidad. Nadie, ni aun cuando escriba una literatura fantástica o de evasión o gótica, se puede desprender de la realidad. Tarde o temprano penetra en algún intersticio de tu escritura y marca su presencia.
Ahora, cuando tenés todos los cuentos juntos, ¿no? Los que has escrito hasta ahora, yo no noto una escritura mejor en uno que en otro. Yo creo que Bajo Bandera está tan impecablemente escrito como Animales Domésticos. ¿Era? Animales Domésticos. Como Animales Domésticos, ¿no es cierto? No noto una gran transformación. ¿Vos notás un cambio en tu escritura de uno en otro? Yo creo que mi literatura desde entonces, desde el primer cuento, que es Aunque siguiera tronando, un cuento con el padre, con la temática del padre, desde entonces hasta ahora creo que mi literatura se volvió, creo que más lacónica, más prescindente de toda adjetivación y mucho más confiada en los hechos como sustantivos, que en los adjetivos. ¿Te acordás del Buen Dolor? Me acuerdo del Buen Dolor, el libro del padre. Claro, porque nombraste el padre y a mí inmediatamente me acordé de ese libro. Bueno, el padre es impecable, que es el Buen Dolor. Es una constante en mi literatura. No hay libro donde aparezca la figura del padre subliminalmente, si lo querés, pero que está presente. Sí. Ahora, hay un cuento que a mí me fascinó, que te lo comentaba fuera del aire, La loca del fondo, donde es una madre. Es una madre, ¿qué madre? Una madre muy perturbada, muy perturbadora, pero qué fuerza que tiene. Con un hijo, esa madre. Un hijo de los 70 es el protagonista, crítico con respecto a sus padres, abandonado por sus padres, que eligió otro destino, trabajar en publicidad, una vida más amable, que la de la madre que... Tiene que tratar de despegarse de esa historia familiar. Y no sabe cómo hacerlo. Y no sabe cómo hacerlo. Y la madre tiene una estructura mental más hiposa, más confiada en el amor libre, en cierta literatura hiposa. Vos sabés que este capítulo de Otra Trama tiene que ver con la escritura, ¿no? Vos has formado toda tu vida escritores. Has formado escritores. Algunos son muy famosos y él no lo dice. No sé por qué no lo dice, pero no lo dice mucho. Algunos muy famosos. ¿Qué puedes decir de escribir? ¿Qué puedes decir de la escritura? La escritura es un acto totalmente solitario y por momentos absolutamente egoísta, porque vos vas dejando de lado no solo amores, sino lo principal, que son quitándole tiempo a tus hijos, quitándole tiempo a seres queridos. La escritura es full time y te exige estar todo el tiempo con un radar prendido, escuchando, viendo una anécdota, viendo un suceso en la calle, prestándole atención a algún giro lingüístico. Es decir, todo puede ser disparador, pero para eso tenés que estar atento. Y por otro lado, lo voy a decir en criollo, lo decía Antonio Dalmaceto, se trata de culo en silla. Culo en silla, y alguien te dijo, entonces, Antonio, escribir todos los días. Escribir todos los días. Antonio tenía un cartelito frente a la computadora que decía, aprovecha el día. Ahí me conmovió el libro que le dedicaste a Antonio Dalmaceto. ¿Te acordás? Sí, porque Antonio fue para mí una presencia incidental, una intervención que me marcó, porque éramos muy amigos, era mi hermano mayor, pero también funcionaba y operaba como maestro. ¿En qué sentido? Con Antonio cambiábamos los originales, los dos confiábamos en la opinión del otro, ninguno de los dos era perdonavida, porque teníamos claro que un amigo que te lee objetivamente, porque un escritor por lo general cuando pasa un original lo que espera es un elogio, no una crítica. Claro. En cambio nosotros éramos críticos. ¿Por qué? Éramos como guardaespaldas, porque una vez que el libro salió, ¿quién te defiende? Ya está. Pero ¿qué le pedís a un texto? ¿Qué le pedís? ¿Qué le decías a Antonio cuando te daba un texto y qué te decís a vos mismo cuando terminas un texto? Una cierta honestidad intelectual. Y potencia en la escritura. Potencia en la escritura, capacidad de conmover, que vaya al hueso. Al hueso, que vaya al hueso y vaya al corazón, y que no sea careta, que no sea hipócrita. Hoy, por ejemplo, tenés mucha... Es decir,
ha florecido la literatura argentina a través de las editoriales independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay una chica o un chico que tiene un esguince y escribe una novela del yo. Loco, te torciste el tobillo. Pienso igual que vos. En el teatro es igual. Y no sos Proust. No, y no sos Proust, además, claro, no escribiste 7 tomos. Entonces, no quiero generalizar, pero es algo que sucede en literatura. Y esto tiene que ver también con que hay un apuro en publicar antes que en escribir bien. Entonces te encontrás con autores que saltan de un tema al otro, que la literatura pasa por el tema y no por la escritura, no por el escribir afilado, con el lenguaje, explorando el lenguaje. Esto no es sencillo. No tenés todos los días un Saer, no tenés todos los días un Castillo. No. ¿Vos escribís todos los días? Yo trato de escribir todos los días. En Villa Gesell. En Villa Gesell y en Buenos Aires. ¿Dónde estás? Donde esté. Esté en un bar, a veces todas las tardes me voy a un bar, tanto acá como en Gesell. En Gesell, por supuesto. ¿En el bar el ruido no te molesta? No, me abstraigo por completo. Sos un gran escritor, ¿por qué no comemos? ¿Tenés tiempo cuando la semana que viene? ¿Está? Dale, nos encontramos y morfamos. ¿Qué día fue? Es decir, martes, miércoles. Si yo estoy la semana que viene, te llamo. Dale. Busquemos un bolichón barato, eso sí. Porque ahora se puso imposible, en este momento, claro, busquemos un bolichón que la podamos pelear, qué sé yo, 4 lucas cada uno. Un bife de sochori. No, ¿qué estás loco? Bife de sochori te cuesta una fortuna. Como comer salmón, tengo que vender el perro para comprar un salmón. No, yo creo que debe ser más barato el sushi que comer una parrillada. Es verdad. Guillermo, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Quiero decirte algo a vos que estás mirando televisión. Dame bola. Lee los cuentos reunidos de Sacomana. En serio. Es una inversión. Lo que vos quieras. Pero lo que importa es esa escritura, todo lo que te transmites. Es un mundo sacomano. Haceme caso. Esto es otra trama, ya volvemos. Qué placer cuando ves buen teatro. Siempre digo, ¿no?, que cuando yo entro a un teatro ya hay algo que me fascina cuando ingreso al teatro. Y si es tan buena la obra, el espectáculo, como La Paciencia, que me impactó por las excelentes actuaciones, por la obra en sí misma, por los temas que trata, pero basta. Está Macarena García Lenzi, directora y autora. Directora y autora de La Paciencia, sí. Contanos de qué trata La Paciencia. Lo puedo contar yo, pero si estás vos, más vale que lo cuentes vos. Enfermeras. Muy bien. La Paciencia cuenta una noche en la vida de 3 enfermeras en un ámbito hospitalario, en una sala de terapia intensiva. Y pasa de todo. Y pasa de todo, como en cualquier sala de terapia intensiva. Y quiero decir, a pesar de lo que cuenta Macarena, que es muy duro, la obra tiene mucho humor. Estamos viendo imágenes de la obra tiene mucho humor. Tiene un movimiento, una estética, para mí neogrotesca, donde aquello siniestro también se ve atemperado por cierto humor. ¿Cómo lo ves vos? Lo veo así. Bueno, a mí la densidad del tema me atraía mucho por un montón de cuestiones, pero me interesaba acercarme desde el humor, ¿no? Desde el humor negro, como una herramienta para acercarme al dolor, ¿no?, y a lo denso. Siempre en todos mis trabajos hay humor negro, es mi manera de contar. Uh-huh. Llevas 4 o 5 obras ya hechas. Sí, esta es la 4ª. Y bueno, un poco quería contar esto que pasa en una sala de terminales, de pacientes terminales. Sí. Pensaba cuando llegué al teatro y vi una cola importante en el camarín de las musas y la sala estaba llena. Está ocurriendo esto. Está ocurriendo esto, sí, estamos muy contentas y sorprendidas. Está viniendo mucha gente, tenemos funciones agotadas desde que estrenamos y bueno, Nombremos a las actrices. Por ejemplo, el papel de Gloria, que es muy determinante. Sí, la jefa de enfermeras es ella, es Karina Elstein.
que hace de Gloria. Las otras 2 enfermeras son interpretadas por Valeria Giorcelli, que hace de Silvia, y Noelia Prieto, que hace de Ludmila. Ahora, las dos enfermeras no jefas, digamos, ¿no? También la jefa, pero están muy dañadas, están muy golpeadas por la vida y están muy golpeadas por esta sociedad en la que vos y yo vivimos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pensás? Bueno, nuestros personajes, cuando empecé a escribir la obra, quería hablar de las enfermeras. En realidad quería hablar de esa espera cuando uno acompaña a un ser querido día tras día, y de repente hay por un lado las enfermeras corriendo de un lado para el otro, por otro lado los pacientes que una no los conoce, pero te vas enterando por medio de las enfermeras quiénes son, qué hacen, los familiares que están afuera, que hablan entre ellos, que se reprochan, que llaman a otros familiares que no están, el porqué de esa ausencia, el médico que casi nunca está, pero también escuchás hablar de él. Y en el acercamiento a las enfermeras, en esa situación donde todo el mundo padece tanto, siempre la enfermera es la no mirada, ¿no? Uno, la que cuida, y nadie la cuida y nadie la observa. Entonces me interesaba acercarme a ellas de esta manera. Claro, la que no tiene el estatus que debería tener, ¿no es cierto? Repitamos todo. El día sábado, 8 de la noche. 8 de la noche, los sábados, en el Camarín de las Musas. Camarín de las Musas. Autor y directora, Macarena García Lenzi. Muy bien. Trabajo con Laura Visconti, que es la asistente de dirección y con quien la producimos. Muchas gracias, Macarena. No dejen de verla, acuérdense, sábados 8 de la noche, Camarín de las Musas. Cambio de tema, Beatriz Duke. Hay gente en la Argentina contemporánea que no sabe ni leer ni escribir. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Qué pena, qué vergüenza. La presento de esta manera. Muchas casas se parecen a las escuelas. En ellas hay lápices y papeles, computadoras, videos y libros. Los adultos tienen trabajos en los que leen y escriben. Leer y escribir en esas casas es parte de la vida cotidiana. Cuando los niños llegan a la escuela, encuentran un lugar muy parecido a sus hogares. La escuela encuentra en ellos al modelo de niño que reconoce y espera. Hay otras casas que no se parecen a las escuelas. La vida allí no depende de saber leer y escribir, sino de tener otras habilidades. Los niños en esas comunidades aprenden muchísimas cosas, pero con frecuencia no son las cosas que la escuela espera. Cuando llegan a ella, encuentran un lugar apenas reconocible. Algunas escuelas entienden que deben acomodarse para incluir a sus alumnos. Allí, los niños pueden aprender. Pero si la escuela no se acomoda a estos niños, con el paso del tiempo quedan cada vez más lejos de sus compañeros, hasta que pareciera que ya no pueden aprender. La propuesta DALE fue diseñada para la atención de los niños que no han aprendido a leer y a escribir al ritmo de sus pares. Qué buena presentación, Beatriz Duke. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Me dijeron que haga hincapié en que sos investigadora del CONICET y no en todos tus otros títulos. Bueno, estamos quienes somos investigadores del CONICET en un momento muy particular ante los agravios recibidos y con mucho entusiasmo en defender el trabajo que hacemos. Por supuesto. Porque hacemos mucho trabajo. Y cuentan con toda la televisión pública, seguro, porque desde el noticiero de la televisión pública ya se hizo todo un movimiento ayer. Yo trabajo en el noticiero también, por eso conozco bien. Y desde este programa ni hablar todo lo que vamos a hacer. Por el CONICET, por este querido lugar que es la televisión pública. Digamos, por todo aquello que tiene que ver con la vida, ¿no? Así que bienvenida y ya sabemos lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es DALE? Gracias. ¿Qué es DALE? DALE es una propuesta que la sigla quiere decir Derecho a Aprender a Leer y Escribir, porque el punto de partida es que hay muchos chicos y chicas que no están aprendiendo a leer y escribir en la escuela, y no porque tengan una dificultad, sino porque tienen un derecho que no estamos sabiendo garantizar.
queremos enfatizar la importancia de que como sociedad y como sistema educativo generemos las condiciones que nos permita garantizar que todos los chicos y todas las chicas aprendan a leer y escribir en el tiempo esperado. Cosa que no ocurre, intuyo que no ocurre también por pobreza, es decir, por la desigualdad que vivimos en la Argentina, ¿no? Donde hay muchísima gente bajo la línea de pobreza, pero la que sabe sos vos. ¿Por qué no aprenden a leer y escribir? A ver, en educación todo tiene múltiples causas, ¿no? Nunca se puede decir es por esto o es por aquello, pero básicamente la mirada que yo tengo desde la psicología, la didáctica, la pedagogía, tiene que ver con que no les estamos enseñando como necesitan que les enseñemos. Se dice muchas veces que reconocemos la diversidad, pero la diversidad socioeconómica y todo lo que eso implica no siempre se traduce en las mejores prácticas para estos chicos. Entonces hay muchas cosas que no se enseñan porque es cierto que para ciertos sectores sociales no son necesarias, pero para estos chicos y estas chicas sí son necesarias y no se las estamos dando por razones que tienen que ver con debates entre enfoques, digamos, cosas que son muy menores a la hora del sufrimiento que genera no aprender a leer y escribir. Entonces quisimos renovar la escuela y en esa renovación perdimos cosas que eran valiosas. Hay mucho de esa renovación que es muy legítima. Es decir, la escuela tradicional era una escuela que no estaba llena de libros como está la escuela ahora. En las escuelas realmente, si uno ha recorrido a lo largo de las últimas décadas, las escuelas se han llenado de libros. Las bibliotecas son espectaculares y no me refiero a lugares cercanos a la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de todo el país, las escuelas se han equipado, tienen buenas bibliotecas, los libros están presentes. Ahora que además se está enviando un libro para cada chico, para cada chica, todo eso es muy valioso y eso no lo teníamos, pero también hay ciertas prácticas que fueron acusadas de tradicionales o de quedarse en el pasado y que no es así. Digamos que hoy tenemos versiones muy renovadas de todas estas prácticas, como por ejemplo enseñar las letras. Muchos chicos llegan a la escuela sabiendo las letras y que la escuela dejara de enseñarlas fue una fiesta, porque esos chicos se aburrían mucho. Pero nos olvidamos de mirar qué pasa con los que llegan a la escuela y no las saben. ¿Y cómo se acercan a Dale o cómo Dale se acerca a esos chicos? En general, Dale tiene ya 10 años de historia. Básicamente, las personas que trabajan con los chicos y las chicas en escuelas, en organizaciones comunitarias preocupadas por esta situación, se acercan a nosotros, se contactan a la página web. Nosotros damos cursos virtuales para formar a gente que está en el territorio haciendo este trabajo. Entonces, lo que hacemos es brindarles herramientas para que sepan cómo abordar el trabajo con estos chicos y los chicos responden estupendamente. Cuando decimos estos chicos, ¿a qué nos referimos? Insisto con el tema. ¿Es un tema económico? ¿Es un tema que no tiene que ver con lo económico directamente? ¿Es un tema que tiene que ver con el ámbito en el que han estudiado o intentan estudiar? Contanos esto. La problemática es más propia de los chicos que crecen en contextos de pobreza. Claro. Crecer en contextos de pobreza implica toda una serie de dificultades, pero está muy demostrado que no son estas dificultades en sí mismas el obstáculo. El obstáculo es cómo desde las instituciones, desde el sistema educativo, miramos esas dificultades. Si nosotros decimos, tenemos que hacer una escuela que se ajuste a lo que este grupo social necesita, se puede hacer y esto no tiene por qué pasar. Si vamos a enseñar como estos chicos necesitan que les enseñemos, esto puede dejar de pasar. Nosotros estamos trabajando con varias provincias que están desarrollando planes de alfabetización propios, provinciales, y que están haciendo una enorme diferencia en todos los sectores sociales. Tenemos que ajustar la manera de mirarlos, a veces nos pasa que cuando vemos un chico en contexto de pobreza, vemos lo que falta y no lo que tiene. Y son chicos con un enorme potencial, son chicas con un enorme potencial, claro que sí, con muchos conocimientos, saben montones de cosas. Tal vez no saben leer y escribir, tienen poca experiencia de lectura, poca experiencia de escritura. En sus casas no hay libros infantiles, son carísimos. Tienen menos práctica de leer y escribir, todo eso es cierto, pero eso no justifica que no aprendan.
pero tenemos que enseñarles sabiendo que este es su punto de partida, no esperando un punto de partida que no es el que tienen, aceptando que este es su punto de partida y aceptando que a las familias no les podemos pedir que manden libros, que hagan la tarea, aceptándolos, aceptando quiénes son nuestros chicos y chicas que crecen en contextos de pobreza y ajustando a la escuela. Claro, porque yo creo en principio que la educación pública se ocupa de esto. Yo defiendo la educación pública y más en este momento, mucho más en este momento, siempre la defiendo. Creo que es maravillosa. El otro día me dolía que un periodista, casi te decía amigo, no lo voy a nombrar, amigo, progresista, hablaba mal de la educación pública. ¿Por qué? ¿Por qué? La educación pública es maravillosa en la Argentina, absolutamente maravillosa. Por supuesto que tiene problemas como todas las cosas, pero hay que apostar una y otra vez a la televisión pública. La realidad es que la espantosa situación que fue la pandemia dejó un mensaje clarísimo. La escuela puede tener un montón de cosas para mejorar, pero por favor, sin escuela realmente estamos en problemas. Es decir, claramente, durante la pandemia, donde la escuela no pudo ejercer su función de la misma manera, por razones absolutamente justificadas, claro, los chicos aprendieron muchísimo menos. Obviamente nadie va a hacer un experimento de cerrar las escuelas, pero ya que las escuelas se cerraron, miremos esto, ¿no? La pandemia fue una tragedia, pero también nos muestra que si al cerrar la escuela pasa lo que pasó, quiere decir que la escuela está haciendo un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo con esta propuesta tarda en aprender un niño o niña a leer y escribir? Mira, en promedio los datos que nosotros tenemos es que son más o menos 25 encuentros que se desarrollan en 3-4 meses. Chicos que hacía muchos años que estaban no pudiendo, arrancan. Impresionante, Beatriz, impresionante, te felicito. Muchísimas gracias. Realmente te felicito. Dale se llama la propuesta, Dale. La viste, pensá en lo importante que es esto para la Argentina y lo importante que es esto para aquellos que no saben todavía leer y escribir, pero tienen un potencial igual que cualquier otro niño o niña. Ya regresamos, esto es Otra Trama. Qué buen escritor que es Miguel Vitagliano. Su última novela, que me llegó hace unos días y ya la devoré, tiene un título que tiene mucho que ver con la novela, porque el título es Viaje a las Cosas. Ese es el título, la publicó Edasa. ¿Y quién aparece en Viaje a las Cosas? Aparece nuestro, sí, yo digo nuestro porque es nuestro escritor, vivió muchos años en la Argentina, que es Guillermo Hudson, el autor de Allá lejos y hace tiempo. Está allí presente, contando también, por supuesto, su vida en la Argentina y su pasión por los pájaros. ¿Pero qué ocurre? Viaja a Londres y se encuentra nada menos que con Joseph Conrad, el autor del Corazón de las Tinieblas, y con otro escritor político también, parlamentario inglés, Robert Graham. Pero claro, todo esto que cuenta y que tiene, según nos dice Vitagliano, una base histórica precisa, se convierte en una ficción muy atractiva por la prosa de Miguel Vitagliano. Es decir, no solamente uno percibe, mira el siglo XIX y el comienzo del XX con los ojos de tres personajes centrales, sino que también cumple con la ley de la literatura, que es la forma, que es contar una historia con un lenguaje que parece como un invento del lenguaje. Recomiendo Viaje a las Cosas de Miguel Vitagliano. Y otro libro, distinto a todo lo que ha hecho hasta ahora para mí, Fernando Brusone, gran cuentista, novelista, alguien que además siempre toca esos temas que a mí me tocan tanto, valga la redundancia, que tienen que ver con la dictadura militar.
Bueno, Félix Brusone, dije Fernando, no, es Félix Brusone, que quede claro, por favor. Y aquí de pronto inaugura una colección de escritura donde uno abre el libro y piensa que va a encontrarse con, entre comillas, consejos para escribir. No, 300 consejos para escribir una novela, o 307, es lo mismo. No son consejos para nada. Son reflexiones delirantes, la mayoría, vinculadas con la escritura, que nos muestran que la escritura puede ser todo. Puede ser algo totalmente delirante, puede ser el cuento de los chinitos con el cual él empieza el libro, puede ser el ocio, puede ser la política, puede ser, y siempre me acuerdo ahora de Julia Kristeva y un libro que escribió sobre la revuelta. Brusone, con imaginación y sin hablar directamente de lo que dice que va a hablar, nos regala un libro delicioso. Cambio de tema, camino y saludo a un psicoanalista importante en la Argentina, que es Jorge Asef. ¿Cómo va, maestro? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Hablamos de la escritura, ¿no? Y pensaba, todo lo que se escribe en psicoanálisis, ¿qué será? ¿Qué será la escritura psicoanalítica? Freud ganó el premio Goethe, qué bien que escribía. Lacan escribe de otra manera, es muy difícil, salvo que seas un especialista como sos vos, transitar los escritos. ¿Qué pensás de la escritura en psicoanálisis? Bueno, Lacan, que lo mencionabas recién, Lacan trabajó mucho el tema de la escritura en su obra, a lo largo de su obra. Inclusive hay un escrito que es Littérature, ¿no? Littérature, que trabaja en profundidad la cuestión de la escritura, pero lo menciona en diferentes momentos de su obra. Y estaba escuchando a tus entrevistados antes. Indudablemente escribir no es lo mismo que hablar, ¿no? Fíjate que en el seminario, en uno de sus seminarios, en el 20, Lacan hace un juego en relación a lo que produce la araña con la tela de araña, para decir que eso que teje en el aire esa criatura sale de un lugar opaco de su ser, ¿no? Y hay una relación a la escritura, ¿no? De que en la escritura está en juego algo que involucra al sujeto mucho más que hablar. Fíjate que qué interesante lo que traes. Acabo de leer Escribir de Marguerite Duras, donde ella cita a Lacan y cuenta que Lacan le dijo una vez a ella, mira que encuentro, Lacan, sí, Marguerite Duras, sí. o lo escribió a lo mejor Lacan y ella lo leyó, pero relacionado con Marguerite Duras le dijo que siga escribiendo sin enterarse de lo que escribe. Esa sería la idea. Esa sería la idea, ¿no? Él leía mucho a Marguerite Duras. Sí, inclusive participa de un homenaje a Marguerite Duras, que es muy citado en un fragmento donde él plantea que los artistas siempre llevan la delantera a los psicoanalistas, porque pueden enunciar más allá de lo que saben que están pudiendo enunciar, y que después el psicoanalista va a llegar un poco más tarde a aprender de allí, ¿no? Pero sí, en ¿Por qué escribir? Marguerite Duras dice, inclusive nadie puede escribir, sin embargo aún así se hace, ¿no? En ese libro ella cuenta, fíjate vos lo que es la escritura, ¿no? Cuenta cómo muere una mosca. Claro, uno imagina cómo muere un animal, no sé, sí, otro, pero una mosca no. Como que las moscas no murieran, y dedica varias páginas a la muerte de la mosca. Y por otra parte, Lacan, corregime si me equivoco, por favor. No sé si es el seminario 7 el que se dedica a Antígona, el de la ética, ¿cierto? Pero lo que él ve en Antígona, lo que él ve en el banquete, es como si pudiera a la obra juntarla con otra obra que es la propia obra de él. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, pero Freud también, ¿no? Se orientaron mucho. La lectura de los clásicos en Freud es abundante, como él se refiere a los clásicos. Yo te decía lo de Littérature también porque es muy interesante
también ubicar que en el ejercicio de la práctica psicoanalítica, la escritura y la lectura, muchas veces se cree de que ir al psicoanalista es hablar, ¿no? Es solamente hablar, y en realidad lo más importante que pasa con el encuentro de un psicoanalista es lo que se va a escribir de aquello que se habla, es decir, lo que en el ejercicio de la palabra y en el correr del disco de la palabra que un sujeto va desplegando en ese tiempo de ese encuentro, va quedando escrito, marcado a través de las puntuaciones que se van haciendo con distintas intervenciones del analista, o con el tiempo que hay entre una sesión y la otra, entre un corte. Eso es una marca, que no es lo mismo que... O sea, lo escrito deja una marca, ¿no? Que no es lo mismo que Ahora, hablar. Brillante esto que dijiste, pero ¿eso no es que algo que se escribe en el cuerpo? Bueno, la escritura, lo que va quedando escrito de una vida, deja marcas en el cuerpo, se vive en el cuerpo, ¿no? Que el paso, fíjate que bueno, creo que es en Literatur, no lo tengo tan presente, Lacan habla de su experiencia de cruzar Siberia yendo a China o a Japón, ya no me acuerdo cuál de los dos lugares, y de la erosión que va produciendo el agua, o no me acuerdo, sobre la tierra que él mira desde el avión, y compara la escritura con esa erosión, diciendo que la escritura es la erosión que hace el lenguaje sobre el cuerpo. Ah, qué maravilla, ¿escuchaste? Eso es la erosión que hace el lenguaje sobre el cuerpo. Es perfecta esa definición. Claro, claro que sí. Vos escribís. Bueno, sí, escribís. Sí, los psicoanalistas en general escribimos porque estudiamos y producimos mucho de lo que aprendemos a través de nuestro ejercicio clínico o investigamos, lo volcamos en escritura y bueno, sí, escribimos. Y estás al frente de Decilo Todo Vos. Bueno, en este momento estoy a cargo de la presidencia del Encuentro Americano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, que se conoce con la sigla ENAPOL. Uh-huh. Y el tema es el comienzo de análisis. El tema es muy interesante, empezar a analizarse. Empezar sí, a analizarse. Ese es el tema. Te digo que es muy interesante porque hay toda una producción literaria, justamente, no literaria y literatura, sino hay toda una producción escrita que viene de los años 90 en torno a cómo comienza un análisis, a ese momento inaugural que llamamos entrevistas preliminares, y hacía tiempo que no volvíamos sobre ese tema a investigar las coordenadas de los inicios de los tratamientos. Hoy, con las subjetividades con las que estamos, que en 30 años han cambiado mucho, con el discurso social que ha cambiado inmensamente, y con las herramientas del psicoanálisis que también ha habido sus modificaciones, es decir, vamos investigando y vamos aprendiendo y vamos produciendo nuevas cosas, y también vamos comprendiendo muchas cosas de la enseñanza que han dejado los autores fundamentales, por ejemplo Lacan, que todavía les estamos comprendiendo y hay que ir aplicándolas a los nuevos tiempos y a los nuevos síntomas. El motor es el sufrimiento. Siempre, ¿no? Es decir, que lo que mueve a un sujeto a consultar es siempre algo que no está pudiendo manejar de su propia vida y que le provoca un sufrimiento, y donde el analista hace foco es en eso, desde el principio. A mí lo que me maravilla del psicoanálisis es cómo puede profundamente cambiar una vida. Lo digo porque experiencia propia, ¿no? Es decir, cómo puede cambiarte la vida, ¿no? Yo soy un defensor absoluto del psicoanálisis, que tampoco hace falta que lo defiendan, ¿no es cierto? Pero ese es el punto, ¿no? Cambiar una vida. Ahora, en tiempos como los que transcurrimos, donde todo tiene que ser inmediato, quizás se complica para un psicoanalista esta maravillosa tarea. ¿Cómo lo ves vos? Mira, lo de cambiar una vida, sí, efectivamente, y hay... a ver, voy a empezar por el final. Lo de los tiempos inmediatos... a mí me parece que una de las posibilidades inmensas del psicoanálisis en este tiempo es que
introduce al sujeto en otra experiencia del tiempo. Y eso ya de por sí es una experiencia subjetiva que cambia, que conmueve una subjetividad que está rutinizada en cierto modo de funcionar, que muchas veces es lo que le provoca el padecimiento que tiene. Entonces, ya de entrada hay otra experiencia con el tiempo, que no significa que sea lenta, significa que es otra manera de experimentarlo al tiempo, y tampoco significa que los resultados lleguen lentamente, sino que en cada encuentro hay un efecto, se espera de cada encuentro con un analista un efecto subjetivo que no necesariamente es dirigido a resolver el punto central de la demanda con el que el sujeto llega, pero que sí lo va transformando, que a esa demanda va haciendo una elaboración sobre esa demanda que va produciendo efectos diferentes a cómo el sujeto había llegado. En el camino se va produciendo esa transformación de la que hablas. Y justamente pensando en la escritura, mientras estaba ahí sentado escuchando tus entrevistados, me acordaba cuánta escritura hay de experiencias atravesadas por el psicoanálisis que se vuelven después libros. Y uno de los más conocidos es Una temporada con Lacan de Pierre Rey. Lo leí que es un clásico. 3 veces. Claro. Ahora está agotado, no se consigue y no sé cómo lo perdí, no lo tengo, pero está agotado el libro. Sí, cada tanto se agota. Y ahí viste que Pierre Rey dice que al final de su experiencia de análisis, de 10 años de análisis con Lacan, él descubrió que podía escribir en el margen de la hoja, donde no había nada escrito aún, algo nuevo con aquello de lo que le gusta de su propia historia. Claro. Eso es una transformación, porque obviamente que no se pasa de blanco a negro. No. Hay restos, hay algo, pero hay con eso que tenemos, con eso que traemos, se puede hacer una nueva escritura. Fantástico. Decime algo del encuentro, para que quede claro. Participan psicoanalistas, obviamente. Sí, es un encuentro de las distintas escuelas de psicoanálisis lacaniano de América. Se hace cada 2 años, esta vez toca hacerlo en Buenos Aires. Tiene la particularidad de que después de mucho tiempo nos volvemos a reunir presencial, porque con la pandemia los encuentros se habían pasado a virtuales. Se va a hacer en el Hotel Marriott, en la ciudad de Buenos Aires, y es el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre. Si bien lo organizan las escuelas de psicoanálisis, es abierto los encuentros tienen la particularidad de que, por ejemplo, hay una jornada clínica donde los casos no solo son presentados por psicoanalistas, miembros de las escuelas de psicoanálisis, sino, por ejemplo, también muchos residentes de hospitales, psicólogos, psicoanalistas en formación que están trabajando en la salud pública, estudiantes de psicología. Es una posibilidad de una conversación muy abierta, un encuentro. Jorge Acep, impecable. Tenés que venir al programa más seguido, porque me fascinó todo lo que dijiste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchaste, ¿no? Jorge Acep, lo que dijo, cómo lo dijo, ¿no? Psicoanálisis es una experiencia que te transforma la vida en lo más profundo. Realmente es así. Lo digo desde mi propia experiencia, lo digo desde la experiencia de seres muy cercanos. Por eso, digo, todo lo que sea difundirlo y apoyarlo, yo creo que es el mejor camino desde los medios, por supuesto. Nos reencontramos en una semana, por supuesto, para hacer otra trama por la televisión pública, que llegamos a todo el país y para nosotros es un orgullo y lo vamos a seguir haciendo, aun cuando se quiera destruir los medios públicos. No lo van a lograr, te juro que no lo van a lograr. Nos vemos.